primer lugar, ¿cuáles son las principales patologías gastrointestinales que estás viendo en consulta en los últimos años? Y creo que coincidirás conmigo, no sé si a lo mejor estamos sesgados porque al final, pues bueno, también nosotros publicamos y nos viene gente, pero yo creo que sí que es algo general, que cada vez hay más patologías gastrointestinales. Yo creo que lo comparto con profesionales y más gente de PNI, de nutricionistas y demás, o es que también es más público y se expone más. No sé, entonces yo a veces no sé tú qué piensas. Entonces dime, ¿qué es lo que más ves en consulta de patología gastrointestinal y si realmente hay una epidemia o es que se pone más el foco ahora mismo? A ver, como bien has dicho, yo creo que ahora mismo estamos con una epidemia de gente que acude a consulta, quizá no con un diagnóstico claro, pero sí con mucha sintomatología digestiva. En muchísimas ocasiones, insisto, no hay un diagnóstico claro porque los síntomas son muy variopintos, por así decirlo, pero sí es verdad que yo diría que de 2 años a esta parte, gran parte, por no decirte el 90-95% de los pacientes que nos consultan tienen sintomatología digestiva, es decir, pueden venir por otros objetivos incluso, es decir, pues por patologías autoinmunes, por pura composición corporal, por pura estética, o por otros problemas, pero sabes que cuando nosotros les mandamos la ficha que tienen que rellenar inicialmente, en esa ficha hay una parte que es salud digestiva, ¿no? Entonces, prácticamente todos los pacientes tienen sintomatología, ya sea muy probablemente incluso normalizada, de reflujo, de ardor, de tener estreñimiento, ¿no? O sea, ¿quién no ha normalizado el estreñimiento cuando no debería de ser lo común, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que prácticamente te diría que el 95% tiene sintomatología digestiva. Más allá de eso, sí es verdad que gran parte de pacientes que vienen puramente por una cuestión digestiva, te diría que lo que más se ve es sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, LIBO, que han hablado en los últimos años, por así decirlo, o meses, sería de lo que más vemos en consulta. Helicobacter pylori también, ¿vale? Bastante. Y luego todo lo que es patología inflamatoria intestinal, tipo Crohn o colitis ulcerosa. Para mí son como las o sea, inespecífica también dentro del colon irritable que muchas veces sí, se metería ahí, ¿no? sí. O sea, luego está el cajón desastre, por así decirlo, que es típico colon irritable, que, bueno, es un batiburrillo, por así decirlo, de síntomas, pues que al final no se sabe muy bien de dónde viene, ¿no? Entonces, diría que fundamentalmente estas, pero luego también hay otra parte, o sea, hablando como patología, pero luego también hay otra parte que es todo lo que metemos como intolerancias, ¿no? Pues gente con intolerancia a la fructosa, intolerancia a la lactosa, que insisto que también se normaliza, ¿no? Porque creo que también se le ha dado un abordaje antiguamente, entre comillas, un poco simplista, que es gente a la que les hacen intolerancias, ¿no? El test de intolerancias, y se les da la típica hoja de estas son las cosas que no puedes comer y chimpum, ¿vale? Y con eso te vas para casa. Entonces, es verdad que también tenemos mucha gente, ¿no? Pues que lleva años arrastrando cierta sintomatología y que en su día le detectaron intolerancia al sorbitol, a la lactosa, fructosa o a lo que sea, pero que quizá últimamente pues incluso ha visto que ha tenido un periodo de estrés y se encuentra peor o de repente tiene diarrea, o tiene gases o tiene incluso dolor, ¿no? Entonces te empiezas a rascar y pues puede venir detrás pues desde una hipocloridia hasta una Helicobacter pylori o una cándida que nunca se ha llegado a tratar y que está ahí de forma recurrente dando la lata, ¿no? Porque luego también es verdad que muchas veces que no sé, que el paciente, pues normal, ¿no? No vincula, por ejemplo, cándidas vaginales de repetición, que obviamente al final toda la mucosa está conectado y no ha caído en que parte de esa sintomatología digestiva puede venir también porque haya una cándida a nivel intestinal dando la lata, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, independientemente un poco de esos tipos de pacientes que nosotros tenemos, que como te digo es bastante variopinto, un poco lo que nos podemos encontrar en consulta que vienen, lo que hay que tener en cuenta es que al final la clave prácticamente siempre está en ir rascando, tirando del hilo, porque muchas veces el diagnóstico con el que viene
pues hay muchas más cosas detrás que quizás no se han analizado, no se han visto. ¿Y por qué pensarías que ha subido tanto, digamos, la patología gastrointestinal o la demanda por parte de pacientes? Pues yo te diría, o sea, honestamente, obviamente, y esto va a sonar súper topicazo, pero honestamente considero, uno, hablando mal y pronto, por la mierda que comemos, ¿vale? Y dos, por el estrés en el que vivimos. O sea, creo que son dos condicionantes súper claves. No son tópicos, o sea, son realidades puras, Sí. claves, estas y fisiológicamente plausibles. Totalmente, totalmente. Entonces, al final también es la pescadilla que se muerde la cola, porque si hay dos tóxicos, por decir dos y no decir toda la lista infinita, si hay dos tóxicos megapotentes a nivel alimentario que van a destrozar, por así decirlo, la mucosa, que al final es nuestra principal barrera protectora, uno es el azúcar y dos es el alcohol, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando alguien, voy a intentar explicarlo de forma súper sencilla y bien, pero si alguien tiene un problema digestivo o tiene sintomatología digestiva, tiene, yo qué sé, estreñimiento de forma crónica, tiene reflujo, tiene ardor, tiene dolor, tenemos que tener presente que los neurotransmisores en gran parte se fabrican a nivel del eje digestivo, ¿vale? Por tanto, no podemos esperar que ese paciente que tiene sintomatología digestiva se pueda encontrar al 100% a nivel anímico, ¿vale? Entonces, lo que muchas veces recurre el paciente, lo que nosotros vemos en consulta es, vale, perdidos al río, me refugio en la comida. ¿En qué te vas a refugiar? En alimentos que son palatables, en harinas refinadas, en azúcar. Eso aún destroza más la mucosa. Y así es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, el abordaje digestivo es como muy complejo porque hay muchas vías que atacar. O sea, el paciente digestivo, insisto, aquí en este saco de paciente digestivo meto tanto patológicos diagnosticados como gente que no tiene diagnóstico. Considero que hay que hacerle frente o hay que abordar sistema nervioso, hay que abordar obviamente pautas de alimentación, hay que abordar tratamiento para esa mucosa. Entonces hay que tener como muchas cosas puestas encima de la mesa. Ya en la vez anterior, en el directo anterior, hablaba, por ejemplo, que luego mucha gente me escribió y me comentó y me dijo, por ejemplo, para abordar la cándida, lo que siempre se ha hecho es quitar el carbohidrato, ¿no? Cuando realmente, ayer o antes de ayer lo hablaba con Jesús por una paciente y le decía, yo no le quitaría el carbohidrato. Si la cándida no se la quita porque está deficiosa de los nervios. O sea, lo que hay que hacer es que descanse, es que se alimente correctamente, es que baje la rutina de entrenamiento, es que haga otro tipo de entrenamiento, pero el abordaje es diferente, o sea, porque al final la implicación que tiene el sistema... Típicamente, ¿no? Se han mandado dietas cetogénicas, ¿no? O sea, para la cándida, ¿no? Sí, pero Tony, si tú haces una dieta cetogénica a una persona que no duerme, a una persona que está sobreentrenada, claro, es que al final hay que entender el contexto y a día de hoy cada vez creo que pasa menos. Yo creo que en pandemia fue sobre todo el boom de gente que estaba entrenando, que no comía carbos, ¿no? O que llevaba todo como mucho más al extremo, ¿eh? Pero creo que ahora ya se está como todo viniendo un poquito abajo, ¿no? Y poniéndolo como en contexto. Pero a lo que me refiero es que una paciente que tenga un sobreentrenamiento o que esté entrenando 7 días a la semana, no esté descansando, tenga conflictos con la pareja, tenga un mogollón de estrés laboral y tiene cándida, porque le ha salido una prueba que tiene cándida, me parece que el abordaje prioritario no va a ser quitarle los carbohidratos de su alimentación, porque el propio cortisol que le vamos a sumar a eso va a hacer que su glucosa siga estando elevada. Entonces, por eso insisto en que la parte del sistema nervioso, como en el resto de ejes, pero hablando específicamente del eje digestivo, pues tiene un valor muy, muy importante.